Buen día, mi nombre es John Mario Camargo Fonseca, estudiante de Contaduría Pública, y el día de hoy vengo a hablar sobre la naturaleza y el objeto de la estadística. Como primera medida, la estadística descriptiva la tomamos como la forma en la que se analiza, se sistematiza un conjunto de datos o muestras observadas, para que la finalidad de esto, mediante unos gráficos, mediante unas muestras o índices, podamos describir las características más importantes de la muestra. Las características deben ser que sea objetiva, es decir, que sean unos datos concretos, que sea simple, que las técnicas que se vayan a usar sean de fácil acceso a cualquier tipo de personas, universal, que l- utilicemos las técnicas de la estadística descriptiva y también tiene que tener como objetivo final que sean unos datos concretos para tener asimismo unos resultados imparciales y confiables. Tomamos como ejemplo en un colegio, decidimos tomar la altura de varios estudiantes con el fin de más adelante tener cómo calcular la media, la mediana y la moda para asimismo saber pues cuál es la altura más común en ese colegio, para asimismo después hacer por medio de de una historia para visualizar la distribución de las alturas y así detectar cuál es la tendencia. Como segunda medida, tenemos estadística inferencial, que como su nombre lo dice, hay que realizar inferencias, generalizaciones sobre una población más amplia a partir de unas muestras. La finalidad de esta es concluir la población, o sea, una población, pues probando unas hipótesis, realizando predicciones, utilizando medios probabilísticos y asimismo, pues técnicas como la estimación por intervalos. Las características de esta deben ser que la inferencia, datos probabilísticos para extender las conclusiones, la probabilística, que distribuciones de la probabilidad, pues para poder moldear la incertidumbre asociada con las conclusiones de la población. El testeo de la hipótesis, que es por medio del cual vamos a probar los parámetros. El error y la precisión, que es por medio del cual de la precisión y de la incertidumbre en las estimaciones sobre la población. Pues así consideramos que el error muestral proporciona unos intervalos de confianza y valores para evaluar la certeza de las conclusiones basadas en las muestras. Una muestra representativa eh, de estudiantes medimos la altura, como lo hicimos en el pasado, eh, para asimismo poder calcular el intervalo de confianza para la media de la estatura de todos los estudiantes, el intervalo que nos proporciona una estimación de la media poblacional, un margen de error, lo que nos permite hacer conclusiones precisas sobre estaturas de todos los estudiantes basándonos en las muestras seleccionadas. Las diferencias de valores QWERTY. Entonces, aquí tenemos variables aleatorias que son de naturaleza cualitativa, las cuales no se miden con números, no las podemos realizar mediante operaciones aritméticas, como por ejemplo el color de las casas, el género de las personas, medios de transporte. Por otro lado, tenemos variables aleatorias cuantitativas que, pues su naturaleza sí son cuantitativas, es decir, con números, que se miden con números. Se pueden realizar operaciones aritméticas, como la talla de las camisas, peso de un durazno, tiempo en la temperatura de ingresos salariales en pesos y demás. Por otro lado, tenemos diferencias de variables, como lo son las variables aleatorias discretas, que son cualitativas, que son categorías o etiquetas. Solo se pueden tomar un número finito contable. No se puede tomar valores entre dos valores, como por ejemplo color de los carros, caras de la moneda, caras de un dado. Al contrario que las variables aleatorias continuas, sí son cuantitativas. Se pueden tomar como cualquier valor de un intervalo, números infinitos. Se puede tomar también el valor entre dos consecutivos, como por ejemplo el peso, el tiempo de la espera, la altura y demás. Diferencias de variables. Tenemos variable independiente que se modifica experimentalmente. Se considera que el factor se estudia, se representa un eje X de un gráfico, como por ejemplo los fertilizantes de una planta, cómo los van a administrar y las cantidades, el efecto de la temperatura en la velocidad de una reacción química.
Por otro lado, la variable independiente no se modifica experimentalmente, se mide y se observa, como por ejemplo el efecto que hace el fertilizante en la planta, el crecimiento de ellas, o el efecto de la temperatura en la velocidad de una reacción química. Las escalas de medición variables son escala nominal, que son categorías sin orden, la escala ordinal, perdón, que son categorías con orden, y escala de razón, que son orden, magnitud, constante y punto cero absoluto. Variables cuantitativas de razón son variables que se representan en cantidades que expresan el cero absoluto. Las cuantitativas es expresada en números donde representan las magnitudes. Y la razón o proporción, existe el cero absoluto. Este permite realizar cálculos de proporción, como por ejemplo el peso de plantas. También se puede calcular promedios, como son grupos y determinantes que existen en la relación causal entre la cantidad del fertilizante y el peso de las plantas. Por otro lado, también tenemos diferencia o asociación que existen entre parámetros y estadístico. El parámetro es medida poblacional, fijo, constante, representación por medio de letras. Se estima a través de muestras. El ejemplo más claro es muestra de un agua de un estudiante. En el estadístico podemos medida muestral, variable aleatoria, que la representamos por medio de letras latinas. Se calcula durante la muestra, y el ejemplo lo podemos mirar en la muestra aleatoria de 100 estudiantes. No es más por el momento, nos veremos en un próximo video. Gracias.